Dicen que el dinero grita, pero la verdadera riqueza susurra. Aquella mañana, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, nadie estaba preparado para escuchar el ensordecedor susurro de la dignidad humana, que estaba a punto de dar una lección que jamás olvidarían. Todo comenzó con un juicio precipitado, una risa cruel y un hombre que parecía no tener nada, pero que en realidad sostenía el destino de todos en un sobre de papel arrugado. La sucursal bancaria brillaba con esa luz artificial y fría, típica de los lugares donde se manejan grandes fortunas, ubicada en el corazón de Polanco. El piso de mármol estaba tan pulido que parecía un espejo, reflejando los trajes de diseñador y los zapatos de suela italiana de los presentes. El silencio era casi religioso, solo interrumpido por el tecleo suave de los cajeros y el murmullo de negocios millonarios. De repente, la puerta giratoria se detuvo con un chirrido inusual, rompiendo la armonía del lugar. Todas las cabezas se giraron al unísono, no para admirar a un nuevo inversionista, sino con esa mezcla de curiosidad y repulsión que la alta sociedad reserva para lo que considera fuera de lugar. En el umbral, sacudiéndose el polvo de unas botas de cuero viejas y gastadas, estaba José Manuel. José Manuel no encajaba en aquel cuadro de opulencia moderna. Su camisa de botones, aunque inmaculadamente limpia y planchada con esmero, mostraba el descolorido inevitable de quien trabaja bajo el sol inclemente de Jalisco. En sus manos, callosas y fuertes, apretaba un sobre pardo contra su pecho, como si protegiera el tesoro más grande del mundo, aunque para los demás solo parecía un campesino perdido en la gran ciudad. La tensión se sintió de inmediato en el aire. Un guardia de seguridad dio un paso al frente, llevando la mano a su cinturón, y los clientes murmuraron entre dientes, incomodados por la presencia de alguien que les recordaba la realidad del país que preferían ignorar desde sus torres de cristal. Nadie podía imaginar en ese momento que aquel hombre de mirada baja y paso cansado estaba a punto de protagonizar el giro más impactante en la historia de esa sucursal. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recordará el verdadero valor de las personas, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando y acompañando hoy? José Manuel avanzó unos pasos, sintiendo cómo el aire acondicionado del lugar le calaba los huesos, un frío muy distinto al fresco de la mañana en su tierra natal. El aroma a café caro y perfume importado inundaba el ambiente, un contraste violento con el olor a tierra mojada y leña que solía impregnar su ropa. A sus 50 y tantos años, Chema, como le decían de cariño en su pueblo, nunca había pisado un lugar así, donde el silencio pesaba más que un costal de maíz. Sus ojos, rodeados de arrugas marcadas por años de mirar al sol sin parpadear, recorrieron el lugar buscando una cara amable, pero solo encontró muros de indiferencia. A pesar de la sencillez de su vestimenta, su postura era recta. Su padre le había enseñado que la pobreza no es excusa para agachar la cabeza ante nadie. Sin embargo, en aquel templo del dinero, su dignidad parecía ser invisible para los presentes. En la ventanilla principal, atendido con excesiva reverencia por el gerente de la sucursal, se encontraba Mr. Stevens. Era un hombre corpulento, de tez rojiza y cabello rubio impecablemente peinado, que vestía un traje que costaba más de lo que Chema ganaba en 5 años de cosecha. El extranjero hablaba fuerte, en un español masticado y lleno de anglicismos, quejándose de la lentitud del sistema bancario mexicano con una arrogancia que llenaba la sala. Al notar que el gerente desviaba la mirada hacia la entrada, Mr. Stevens giró sobre sus talones y sus ojos azules se clavaron en José Manuel. Una sonrisa burlona se dibujó lentamente en su rostro. Para él, Chema no era una persona, era una mancha en su paisaje perfecto, un error estético que debía ser corregido. Sin bajar la voz, como si Chema no pudiera entenderle o no mereciera la discreción, soltó una carcajada seca que resonó en todo el banco. «Oye, amigo», gritó Stevens, haciendo un gesto despectivo con la mano, como quien espanta una mosca. «Creo que te equivocaste de puerta. La fila para pedir caridad está en la iglesia, a 2 cuadras de aquí. Esto es un banco para gente seria, ¿entiendes? Business». El gerente, un hombre joven que sudaba nerviosismo por complacer a su cliente VIP, intentó intervenir, pero Stevens lo detuvo con un gesto.
José Manuel sintió como la sangre se le agolpaba en las mejillas, no por vergüenza de quién era, sino por la indignación del trato. Apretó el sobre con más fuerza, sus nudillos poniéndose blancos, pero mantuvo la voz serena y profunda, esa voz que solo se adquiere tras años de paciencia. «Buenas tardes, señor. No vengo a pedir nada regalado», respondió Chema, mirando fijamente al extranjero a los ojos, usando el usted con una educación que desarmaba. «Vengo a ver a un ejecutivo. Tengo un asunto que tratar». La respuesta de Chema, lejos de calmar al extranjero, pareció ofenderlo aún más. La idea de que ese hombre con botas polvorientas se atreviera a hablarle de igual a igual le resultó insoportable. Stevens dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, y con un tono que goteaba veneno, buscó la humillación pública definitiva ante la mirada cómplice de los demás clientes. «¿Asunto que tratar?», repitió Stevens, riendo para que todos lo escucharan. «¿Qué vas a depositar las monedas que te sobraron de los tacos o vienes a ofrecernos limpiar los vidrios? Por favor, gerente, saque a este hombre antes de que ensucie la alfombra. Es increíble que dejen entrar a cualquiera hoy en día. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar ante semejante humillación? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión». El gerente, presionado por la mirada exigente de Mr. Stevens, se ajustó la corbata con nerviosismo y se plantó frente a José Manuel bloqueándole el paso. Con voz baja pero firme, intentó empujarlo hacia la salida, usando esa falsa cortesía que duele más que un insulto. «Mire, amigo, no queremos problemas. Este no es lugar para usted. Vaya a la sucursal del centro, allá atienden otro tipo de cuentas. Hágalo por las buenas, no me obligue a llamar a seguridad». Pero José Manuel no se movió ni un milímetro. Sus botas parecían haber echado raíces en aquel piso de mármol. Lo que el gerente y el millonario ignoraban era que Chema no estaba allí por capricho. En ese sobre llevaba un documento notariado con fecha de caducidad para ese mismo día. Si salía de ese banco sin validar la cuenta, el legado por el que su abuelo había luchado y el sacrificio de su padre exiliado se perderían para siempre. No era solo dinero, era la honra de su apellido y la seguridad de su familia lo que pendía de un hilo. «No me voy a ir, joven», dijo José Manuel con la voz quebrada pero con la mirada encendida. «Mi padre me enseñó que un hombre cumple su palabra y yo tengo un trámite que hacer hoy. Solo necesito que alguien vea estos papeles. Es urgente». La tensión subió a otro nivel. Mr. Stevens resopló sacando su celular para grabar la escena, dispuesto a convertir la humillación de aquel hombre en el chiste del día para sus socios en el club de golf. ¿Escucharon eso? El señor tiene un trámite urgente. Seguro se le venció el pago de la licuadora. Se mofó, provocando risitas entre los cajeros que miraban la escena con desdén. Fue entonces cuando, desde una esquina, una figura pequeña y discreta rompió el cerco de hostilidad. Era doña Lupita, la encargada de limpieza de la sucursal. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un chongo y un uniforme gris impecable. Ella, que había visto pasar a cientos de hombres ricos que ni siquiera le daban los buenos días, reconoció en los ojos de José Manuel algo que el dinero no puede comprar: humanidad. Sin importarle las miradas reprobatorias del gerente, doña Lupita se acercó con un vaso de agua desechable en la mano. «Tenga, mi hijo, para el susto», le susurró con esa calidez maternal que solo tienen las abuelas mexicanas. «No deje que las palabras necias le sequen la garganta. Usted manténgase firme, que Dios no olvida a los suyos». José Manuel tomó el vaso con manos temblorosas y le dedicó a la mujer una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Gracias, madre. Dios se lo pague», respondió, bebiendo el agua como si fuera un elixir de fuerza. Aquel gesto simple, un vaso de agua ofrecido por una limpiadora a un campesino en medio de un banco de lujo, fue una bofetada de dignidad para todos los presentes. Mr. Stevens, indignado por esa muestra de solidaridad entre la servidumbre, como él los llamaba, aplaudió sarcásticamente. «¡Bravo! ¡Qué conmovedor! Ahora que ya se hidrató el señor, podemos proceder a sacarlo. Tengo millones que mover y este espectáculo me está costando dinero». En ese instante, la puerta de las oficinas ejecutivas se abrió. De ella salió la licenciada Fernanda Castillo. Era una mujer imponente,
vestida con un traje sastre oscuro y una expresión que no admitía tonterías. A diferencia del gerente, ella no miró a Mr. Stevens. Sus ojos analíticos se posaron directamente en el sobre que José Manuel abrazaba. Había algo en la forma en que él sostenía ese papel que despertó su instinto de abogada. El gerente, al ver a su superiora, intentó acelerar el desalojo. Hizo una seña al guardia de seguridad, quien se acercó con la macana en mano. Pero José Manuel, impulsado por las palabras de doña Lupita y la urgencia del momento, dio un paso rápido hacia la ventanilla más cercana, esquivando al gerente con una agilidad sorpresiva para su edad. «Solo quiero ver mi saldo», exclamó José Manuel, colocando el sobre y una vieja tarjeta de débito sobre el mostrador de cristal. «Solo revíselo una vez y me voy. Se lo juro por mi madrecita santa». El cajero, un joven con peinado moderno y aire de fastidio, miró al gerente buscando aprobación. El gerente, harto y queriendo acabar con el circo, antes de que la licenciada Castillo interviniera y viera el desorden, asintió con la cabeza. «Atiéndelo rápido para que se largue de una vez», murmuró entre dientes. El cajero tomó la tarjeta con 2 dedos, como si estuviera contaminada. Era un plástico antiguo de esos que ya no se emiten, con el logo del banco casi borrado por el tiempo. «Esto ni siquiera va a pasar en el sistema, señor», dijo el joven con tono condescendiente, tecleando los números con desgana y rodando los ojos. «Pero vamos a hacer el teatro para que esté contento». El silencio en el banco se hizo absoluto. Mr. Stevens se acercó al mostrador invadiendo la privacidad de José, listo para soltar la última carcajada cuando la pantalla marcara «fondos insuficientes». José Manuel cerró los ojos y rezó en silencio, encomendándose a todos los santos. Pero nadie podía imaginar que, detrás de aquella mirada cansada, había una verdad que cambiaría todo para siempre. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. El cajero presionó la tecla final con un suspiro de aburrimiento, esperando el pitido de rechazo habitual que confirmaría que la tarjeta era basura. Pero el sonido que emitió la computadora fue muy distinto. Fue un timbre grave, resonante y autoritario que nunca antes se había escuchado en esa sucursal, un sonido reservado para situaciones críticas. La pantalla no mostró un saldo en rojo ni un mensaje de error. De repente, todo el monitor parpadeó y se llenó de una luz dorada intensa, bloqueando cualquier otra operación del sistema. Letras mayúsculas y brillantes aparecieron en el centro. Alerta de seguridad. Cliente nivel fundador. Acceso restringido. Protocolo herencia viva. El joven cajero se quedó petrificado, con las manos suspendidas sobre el teclado como si le hubieran dado toques eléctricos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras sus pupilas intentaban procesar la cifra que se desplegaba debajo del aviso, un número tan largo y complejo que apenas cabía en la celda de la hoja de cálculo bancaria. Mr. Stevens, impaciente por saborear su cruel victoria, se inclinó bruscamente sobre el mostrador, empujando el hombro del muchacho. «A ver, quítate. Deja ver cuánto debe comenzó a decir con su acento burlón. Pero su voz se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado el cable de su garganta con unas tijeras. Al ver la pantalla, el rostro de Stevens pasó del rojo encendido de la ira a un blanco espectral, pálido como el papel, en cuestión de segundos. Se le cayó la mandíbula y sus ojos azules parecían querer salirse de sus órbitas. Ahí, brillando con la autoridad innegable de la verdad, había una cifra con más ceros de los que el propio Stevens había logrado acumular en toda su vida de especulación financiera. No eran simples pesos, eran millones de dólares convertidos y asegurados en fondos de inversión agrícola de alto rendimiento, acumulados durante décadas de interés compuesto. Un patrimonio que podía comprar esa sucursal bancaria 3 veces y aún sobraría para comprar la cuadra entera de Polanco. Un silencio sepulcral se apoderó del banco. Ya no se escuchaban las risas burlonas, ni el murmullo de los negocios, ni el sonido de los tacones. Solo se escuchaba la respiración agitada del gerente, que al acercarse y ver el monitor por encima del hombro de Stevens, sintió que las piernas se le convertían en gelatina y tuvo que sostenerse del mostrador para no caerse. El gerente se dio cuenta, con un terror frío recorriéndole la espalda,
del error monumental que acababa de cometer. Había intentado echar a la calle al dueño de una de las fortunas más grandes y antiguas de la región. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar, mientras el sudor frío comenzaba a perlar su frente. Fue entonces cuando la licenciada Fernanda Castillo entró en acción definitiva. Avanzó con pasos firmes y decididos, apartando al gerente y a Stevens con un gesto de autoridad incuestionable, como quien aparta a niños malcriados. Se colocó frente a José Manuel, pero esta vez su postura era radicalmente diferente. Ya no había análisis a la distancia, había una profunda y sincera reverencia. «Don José Manuel Hernández», dijo ella con voz clara y respetuosa, resonando en todo el lugar y devolviendo la dignidad al ambiente. «Bienvenido a su casa. El Banco Central ha estado custodiando el fideicomiso Hernández durante 40 años, bajo las estrictas instrucciones de su abuelo. Es un honor absoluto tenerlo finalmente aquí con nosotros. El fideicomiso Hernández». El nombre retumbó en la sala como un trueno. Todos en el mundo financiero mexicano sabían del mito. El gigante agroindustrial que alimentaba a medio país, cuyos dueños siempre se habían mantenido en el anonimato total para protegerse de la violencia y los secuestros que asolaban el campo. Y el heredero de ese imperio estaba ahí, parado con sus botas viejas frente a ellos. Stevens, tratando desesperadamente de procesar que el hombre al que había llamado mendigo tenía el poder financiero de aplastarlo, intentó balbucear una excusa patética. «Pero mire cómo viene vestido. Seguramente robó esa tarjeta. Esto tiene que ser un error del sistema. Exijo una auditoría». «Silencio», ordenó la licenciada Castillo, fulminándolo con una mirada que heló la sangre del extranjero. «La verdadera riqueza no necesita disfrazarse de payaso, señor Stevens. Este hombre posee más tierras productivas en Michoacán y Jalisco que usted propiedades hipotecadas en todo Estados Unidos. Y a diferencia de usted, él ha trabajado cada metro de ellas con sus propias manos». José Manuel, aún conmovido y temblando ligeramente por la adrenalina, no miraba el dinero en la pantalla. Sus ojos, humedecidos por la emoción, miraban fijamente hacia la puerta principal. Porque para él, la verdadera sorpresa no era el saldo bancario. La verdadera riqueza estaba a punto de cruzar el umbral. Las puertas automáticas se abrieron de nuevo, y esta vez no entró ningún cliente arrogante. 2 hombres de traje entraron escoltando una silla de ruedas. En ella venía un anciano de cabello blanco como la nieve, con la piel marcada por el tiempo, pero con una mirada lúcida, viva y llena de orgullo. Era don Ramiro, el padre que todos en el pueblo creían exiliado o muerto desde hacía años. El hombre por el cual José Manuel había guardado silencio, soportado humillaciones y trabajado la tierra con humildad todos esos años para despistar a los enemigos de la familia. Al verlo, a José Manuel se le olvidaron los millones y el banco. Corrió hacia él ignorando a todos y cayó de rodillas frente a la silla de ruedas, abrazando las piernas de su padre como cuando era un niño. «Papá, lo logramos», sollozó José Manuel, con una voz que rompió el alma de los presentes. «Cumplimos la promesa del abuelo. La tierra está a salvo y tú estás en casa». La escena era tan potente y cruda que incluso a algunos clientes endurecidos se les llenaron los ojos de lágrimas. Doña Lupita, desde su esquina con la escoba en la mano, se persignó con una sonrisa de satisfacción, limpiándose una lágrima con la punta de su delantal. Sabía que Dios tardaba, pero no olvidaba. La justicia divina había llegado a Polanco, y no vestía de Armani, vestía de amor filial. La licenciada Castillo esperó respetuosamente a que el abrazo entre padre e hijo terminara, secándose discretamente una lágrima. Luego, con el tono profesional de quien sabe que tiene el sartén por el mango, se dirigió a José Manuel. «Don José, los documentos están listos. Usted tiene el control total de los activos a partir de este segundo. ¿Cuáles son sus instrucciones respecto al capital?». Fue entonces cuando el gerente del banco, pálido y temblando como si tuviera fiebre, intentó una maniobra desesperada. Se abalanzó sobre el mostrador con una sonrisa forzada que parecía una mueca de dolor. «Don José, por favor, permítame llevarlo a nuestra sala VIP privada. Tenemos café de grano, champaña».
Podemos ofrecerle las tasas de interés más altas del mercado. Ha sido todo un malentendido lamentable. Mr. Stevens, viendo que su oportunidad de hacer negocios se esfumaba, cambió su máscara de arrogancia por una de falsa camaradería. Se alisó el saco y extendió la mano hacia José Manuel, como si fueran viejos amigos. «Claro que sí. Oiga, my friend, mi amigo, lo de hace rato fue solo una broma, ya sabe, el estrés de la ciudad. Yo manejo inversiones en Wall Street. Con ese capital puedo hacerle ganar el doble en un año. ¿Qué dice? ¿Borrón y cuenta nueva?» José Manuel se soltó suavemente del abrazo de su padre y se enderezó. Ya no se veía cansado ni pequeño. Con la dignidad de un rey azteca, ignoró por completo la mano extendida del extranjero. Se giró lentamente hacia el gerente, mirándolo con una calma que helaba la sangre, esa calma que precede a las tormentas más fuertes en el campo. «Señor gerente», dijo José Manuel con voz firme, que resonó en el silencio del banco. «Mi abuelo eligió este banco hace 40 años porque confiaba en la palabra de los hombres que lo dirigían. Pero hoy me doy cuenta de que aquí ya no valoran a las personas, solo valoran los trajes». José Manuel hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en la conciencia de todos. Luego miró a Mr. Stevens de arriba abajo, devolviéndole el gesto de desprecio, pero con elegancia. «Y usted, señor, el dinero puede comprarle ese traje y ese reloj de oro, pero no puede comprarle educación. En mi pueblo, a los que tienen mucho dinero y poca vergüenza, les llamamos pobres con plata. Quédese con su asesoría. Yo sé cultivar la tierra. Usted solo sabe cultivar la avaricia». Volviéndose hacia la licenciada Castillo, José Manuel dictó su sentencia final, clara y contundente. «Licenciada, inicié los trámites de inmediato. Quiero transferir la totalidad de los fondos a la Banca de Desarrollo Rural. Allá el café no será tan caro, pero al menos me darán los buenos días al entrar». El gerente sintió que el mundo se le venía encima. Perder la cuenta más grande de la sucursal en un solo día, y por su propia incompetencia y prejuicio, significaba el fin de su carrera. Se dejó caer en su silla, derrotado, mientras los demás empleados bajaban la cabeza avergonzados. Mr. Stevens, humillado públicamente y rechazado, se escabulló hacia la salida entre murmullos de burla de los otros clientes, con la cara roja de vergüenza. Pero antes de marcharse, José Manuel hizo algo que dejó a todos aún más sorprendidos. Caminó hasta la esquina donde estaba doña Lupita, quien seguía sosteniendo su escoba, mirando todo con ojos asombrados. José tomó las manos de la anciana entre las suyas con una ternura infinita. «Madre», le dijo José Manuel, sacando de su bolsillo un fajo de billetes que traía para su viaje de regreso, aunque eso no era nada comparado con lo que acababa de heredar. «Usted fue la única persona en este edificio que vio a un ser humano cuando entró por esa puerta. Eso vale más que todo el oro del mundo. Por favor, acepte esto para sus nietos o para lo que usted necesite», continuó, poniendo el dinero en sus manos. «Y no se preocupe por su trabajo. Le pediré a la licenciada que se asegure de que usted reciba una pensión vitalicia de parte del fideicomiso Hernández. Usted ya no tendrá que limpiar el suelo de nadie, a menos que sea el de su propia casita». Doña Lupita rompió en llanto, abrazando a José Manuel como si fuera su propio hijo. El banco entero, conmovido, estalló en un aplauso espontáneo. No aplaudían por el dinero, aplaudían por la lección de humanidad que acababan de presenciar. José Manuel tomó las manijas de la silla de ruedas de su padre, don Ramiro, y juntos, con la frente en alto, se dirigieron a la salida. Al cruzar las puertas de cristal, el sol de la tarde los recibió, cálido y brillante. No necesitaban la frialdad del aire acondicionado ni el mármol pulido. Tenían su dignidad, su familia reunida y la certeza de que habían honrado su legado. Aquel día, en el corazón financiero de México, todos aprendieron una lección que no se enseña en las escuelas de negocios, que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es, que un par de botas sucias pueden pisar más firme que unos zapatos italianos y que nunca, jamás, se debe juzgar un libro por su portada ni a un hombre por su apariencia. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el mundo necesita más personas como José Manuel y doña Lupita? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te conmovió,
compártela con alguien que también necesite escucharla.